Este ejemplo es una continuación de otro en el cual había una caja de masa 30 kilogramos que deslizaba sobre un plano horizontal. En el anterior, la fuerza de rozamiento era despreciable, pero en este sí va a haber fuerza de rozamiento. Y la letra nos dice lo siguiente. Sobre un plano inclinado de 30 grados se coloca un cuerpo de masa 30 kilogramos. Si entre las superficies en contacto existe una fuerza de rozamiento constante de 30 newton, determine y represente la fuerza neta y la aceleración del cuerpo. Vamos a ver un poquito qué fuerzas serían las que están aplicadas en este caso sobre el cuerpo. Primero tendríamos vamos a ubicar el centro del cuerpo para que sea más fácil de representar las fuerzas. Y la primera fuerza que vamos a representar es la fuerza peso. La fuerza peso, recordemos que siempre es vertical y hacia el centro de la Tierra. Sería esta que representamos en rojo. Ahora después vamos a determinar el módulo de cada una de ellas. En este caso, como tenemos un plano inclinado, es necesario representar un par de ejes perpendiculares de forma que el eje X coincida, mejor dicho, sea paralelo a la superficie. Entonces tengo acá el eje Y y el eje X. ¿Tá? ¿Qué hacemos a partir de esto? Descomponemos la fuerza peso, ¿sí? Y obtendríamos aquí la fuerza P de I, es decir, la componente del peso en el eje Y, y del mismo módulo, la misma dirección, pero de sentido opuesto, tendríamos la fuerza normal. Y estas dos fuerzas entre sí se anularían. Ahora, lo otro que debemos hacer es descomponer esta fuerza peso en el eje X, que lo tendríamos aquí. P de X. Y en este caso nos dicen que hay una fuerza de rozamiento y si la caja desliza hacia abajo, la fuerza de rozamiento va a tener un sentido opuesto al movimiento. Vamos a representarla aquí. Lo hicimos allí con violeta. ¿Y qué va a pasar? La fuerza neta, que es lo primero que nos pide, va a ser la suma vectorial de esta componente en el eje X de la fuerza peso con la fuerza de rozamiento. Entonces nos vamos a tener que dedicar a hallar primero esta fuerza en el eje peso en el eje X. Pero para hallar esta fuerza en el peso en el eje X, primero debemos hallar el peso. Entonces vamos a hallar el peso. Recuerden que la fuerza peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos próximos a ella. Su dirección es vertical y su sentido es hacia el centro de la Tierra. Entonces nos queda 30 kilogramos. Y la aceleración gravitatoria, para simplificar los cálculos y la representación, la vamos a aproximar a 10, por lo tanto nuestro peso es de 300 newton. ¿Sí? Si quisiéramos hacer esto a escala, podríamos decir que 1 centímetro equivale a 100 newton, por lo tanto 3 centímetros serían 300 newton. Si nosotros prestamos atención al dibujo, o casualidad, el peso mide 3 centímetros. Ahora vamos a mirar un poquito. Este ángulo que está entre la horizontal y el plano inclinado es de 30 grados. Y el ángulo que se forma entre el peso en el eje Y y el peso también es de 30 grados. Lo podemos verificar utilizando el semicírculo. Allí tendríamos entonces que el ángulo que se forma entre el peso en Y y el peso también es de 30 grados. Utilizando conocimientos que ya tenemos de matemáticas sobre trigonometría, podemos decir que el seno del ángulo es el cateto opuesto. Este lado y este lado son iguales. Entonces voy a poner aquí P de X sobre la hipotenusa, que es el peso.
Por lo tanto, si yo quiero hallar el módulo de P de X, voy a hacer el seno del ángulo por el módulo del peso. Así que P de X será entonces el seno de 30 grados por el peso que es de 300 newton. P de X me quedaría seno de 30 grados, que es 0,5, por 300 newton, que era el peso, y me queda 150 newton. ¿Sí? Entonces 1,5 centímetros serían 150 newton, que si nos fijamos en nuestro dibujo, el peso en el eje X es de 1,5 centímetros. Ahora, nosotros dijimos que la fuerza neta en este caso es la suma de P de X y la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a plantear eso. P de X más la fuerza de rozamiento. Entonces vamos, para determinar el módulo de la fuerza neta, P de X es 150 newton más, pero fíjense que la fuerza de rozamiento tiene sentido opuesto al movimiento. Entonces voy a poner menos, y la fuerza de rozamiento nos decía que era de 30 newton. Así que la fuerza neta nos queda 150 menos 30, nos quedan 120 newton. Es decir, que lo tendríamos que dibujar de 1,2 centímetros. Vamos a dibujarlo con negro. Bien. Recuerden que en estos ejercicios siempre es importante tratar de representar cada vector con un color distinto para no confundirnos. ¿Sí? Y si recordamos ahora la segunda ley de Newton, o principio de masa, sabemos que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Nosotros ya teníamos que la fuerza neta era de 120 newton y que la masa era de 30 kilogramos. Si queremos determinar el módulo de la aceleración, en este caso este 30 kilogramos que está multiplicando pasa para el otro lado de la igualdad, dividiendo. Entonces nos quedaría 120 newton dividido 30 kilogramos, nos queda que el módulo de la aceleración es de 4,0 metros por segundo al cuadrado. Tendría que elegir una escala para representar esto, y lo más simple sería que 1 centímetro equivalga a 1 metro por segundo al cuadrado. 4 centímetros, 4,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si 1 centímetro es 1 metro por segundo al cuadrado, 4 centímetros son 4 metros por segundo al cuadrado, y en la misma dirección y en el mismo sentido que la fuerza neta, pero en este caso de 4 centímetros, vamos a representar nuestro vector aceleración. Recuerden que la aceleración y la fuerza neta siempre tienen la misma dirección y sentido. La aceleración y la fuerza neta siempre tienen la misma dirección y sentido. Por eso es que las representamos las dos hacia abajo del plano inclinado. ¿Tá? Y con esto terminaría este segundo ejemplo. Lo que vamos a empezar en el próximo video es a resolver algunos ejercicios directamente.